Corría el año 1983 y soplaban vientos nuevos en los pasillos del Palacio de Justicia de Palermo. Se había filtrado que se estaba investigando a personalidades hasta entonces consideradas intocables. Los primos Ignazio y Nino Salvo eran los hombres más ricos de Sicilia. Se les llamaba los señores del 10%. Gracias a sus conexiones con la democracia cristiana, se les había encomendado la recaudación de impuestos en Sicilia y la comisión que recibían era 3 veces superior a la acostumbrada en el resto de Italia. Se rumoreaba que tenían estrechas relaciones con la mafia e incluso se sospechaba que estaban afiliados. Las investigaciones las encabezaba el juez de instrucción magistrado Rocco Chinichi, quien había creado el grupo antimafia compuesto por jóvenes jueces de instrucción, Giovanni Falcone y Paolo Borsellino entre ellos, a quienes se encargó la tarea de ampliar las investigaciones sobre las cuentas bancarias de los llamados intocables. Esto suponía romper un tabú. El 29 de julio de 1983, a las 8:05 de la mañana, una fuerte explosión sacude el centro de Palermo. Toto Riina le daba a la ciudad el aspecto de Beirut. Lo que yo sé con certeza es que la decisión de matar, de asesinar al magistrado Chinichi, la tomaron entre los primos Salvo y Salvatore Riina. Rocco Chinichi era consejero instructor del Tribunal de Palermo, por lo que todos los procesos pasaban por él. Era una persona íntegra, que había creado ese equipo con Falcone. Se había rodeado de todos esos jóvenes magistrados, el juez Falcone, el juez Borsellino, y digamos, no era un magistrado manipulable o corruptible en absoluto. Entonces llegó la orden de asesinar al juez Chinichi. Aquel fue el primer atentado que se hizo con coche bomba. El mensaje siempre era el mismo. Donde queríamos llegar, llegábamos. Y, por lo tanto, o se retiraban o acabarían así. Nada podría protegerlos. Ese era el mensaje que se quería enviar. Si, digamos, no te sometes, no hay nada ni nadie que pueda salvarte. El Estado no puede protegerte. Nosotros llegamos. Si no es hoy, será mañana, pero llegaremos. Durante el funeral de Rocco Chinichi, todos los ojos estaban puestos en Falcone y Borsellino. Nacidos ambos en el popular barrio de la Calza, en Palermo, les unía una gran complicidad, y a menudo se los veía juntos. Vimos a Giovanni Falcone durante una audición testificar que Chinichi y él mismo se sentían amenazados, aunque no tenían datos concretos. Por aquel entonces, para ellos, la mafia era todavía algo muy gris. Sería un mafioso siciliano, conocido traficante de drogas, Tommaso Buscetta, quien levantaría el velo. Había sido arrestado en Brasil y extraditado. Lo vimos en televisión, bajando la escalerilla del avión a su llegada a Roma, con las manos cubiertas por una manta para ocultar las esposas. No sabíamos entonces que el juez Falcone lo había interrogado en Río de Janeiro y había percibido el odio y el deseo de venganza que albergaba contra Toto Riina. La importancia de la declaración de Buscetta, que yo en su día califiqué de épica, tiene varios aspectos. Fundamentalmente dos. El primero, obvio,
es la indicación de una serie de nombres de mafiosos y de los crímenes que habían cometido, y de una serie de otros datos útiles para el desarrollo de nuestras investigaciones. Pero, no menos importante, es la descripción de la Cosa Nostra. Buscetta te da a conocer la organización, la estructura. ¿Quién podía imaginar que la Cosa Nostra tenía una estructura vertical, piramidal, conformada por varias familias mafiosas en cuya cima estaba la comisión o cúpula? La llaman o comisión o cúpula. Nosotros tanteábamos a oscuras, intentando comprender cuáles eran los secretos de la Cosa Nostra. Buscetta nos encendió las luces. Buscetta encendió los focos que nos permitieron verlo todo claro. Todo esto sucedió, en mi opinión, por dos factores. Hay dos componentes relacionados entre sí. El primer culpable es Riina. El segundo culpable es Falcone. Riina, con su estrategia de terror en el interior de la Cosa Nostra, hace enojar a Buscetta. Al no poder matarlo a él, a Buscetta, le matan dos hijos varones que estaban en Palermo y que no tenían nada que ver con la mafia. Le matan al marido de su hija, que estaba en Palermo, y no tenía nada que ver con la mafia. Le matan a uno de sus hermanos y al hijo de ese hermano. No hace falta ser mafioso para cabrearse por todo eso. Por no poder matarle a él. Y esto es todo obra de Riina. De manera que Riina provoca en Buscetta un estado de ira vengativa. Pero Buscetta no estaba en condiciones, digamos, militares, para responder como a él le habría gustado. Ya sea porque está en Brasil, ya sea porque está amenazado. Y conoce a Falcone. Falcone, en manos de Buscetta, es mejor que un Kalashnikov. Para evitar ser escuchados, Falcone y Borsellino a menudo hablan en los pasillos del Palacio de Justicia. Tal vez durante una de esas conversaciones recordaron al arrepentido que en 1974 se presentó voluntariamente ante la Policía Judicial de Palermo para contar todo lo que sabía de la Cosa Nostra. Era Leonardo Vitale, un mafioso de poca monta de Palermo. Los abogados de aquellos a los que había denunciado reclamaron una evaluación psiquiátrica para que lo declararan mentalmente enfermo. Los expertos no osaron contradecirles. Todos los inculpados fueron absueltos. Solo él fue condenado a 10 años de internamiento en un hospital psiquiátrico. Cuando salió, el periodista de investigación Giuseppe Marazzo lo localizó. Era el año 1984, el mismo año en que Buscetta se decidió a hablar, como había hecho Vitale. Ebbe il coraggio di parlare. E io coraggio ne ho avuto sempre poco, però. Ne ha avuto poco, Sempre, perché? Perciò che lei diceva il coraggio di parlare. Io coraggio ne ho avuto sempre poco. Perché quello che disse non dimostrò coraggio. No, perché mi hanno accusato di essere pazzo, perciò semmai ha potuto dimostrare pazzia. Invece non lo è lei. Lei parlò lucidamente. Quando disse com'era organizzata la mafia delle borgate, i collegamenti con la mafia centrale, voglio dire, allora lei non era pazzo, era uno che voleva parlare. Ecco, che cosa la spinse a parlare? Ma in carcere lei subiva minacce? Sì. Che le facevano? Vabbè, ma non è il caso di parlare. Non è questo. La operación Buscetta, llamémosla así, es decir, la obtención de sus declaraciones, la búsqueda de las confirmaciones y la emisión de las órdenes, de 365 órdenes de captura, dura más de 2 meses. Nadie sabía que Buscetta colaboraba.
No sé cuántas otras veces en Italia habrá sucedido algo semejante. Hablo del mundo judicial italiano, que quede claro. Éramos 10 los que lo sabíamos. Además de la policía, lo sabíamos solo nosotros. Y no era una noticia insignificante. No se filtró nada, ni la sospecha. Tanto es así que... ¿La prueba dónde está? Entre otras cosas, que la gran mayoría de esas órdenes de captura fueron ejecutadas. Porque no se lo esperaban, porque nada se había filtrado. El 29 de septiembre de 1984 se oyeron las sirenas de los coches de policía resonando por las calles de Palermo. La investigación, que había conducido a 365 órdenes de captura, era obra de un grupo de magistrados coordinados por los jueces Falcone y Borsellino. El 12 de noviembre, los primos Salvo fueron arrestados por asociación mafiosa. Las máscaras empezaban a caer. Un hombre seguía prófugo, Toto Riina. Antes de que comenzara el proceso, las actas constaban de 1 millón de folios. Y el auto de procesamiento, que sintetizaba todos los contenidos procesales, tenía 8.000 páginas. Había que afrontar un primer problema que normalmente en ningún proceso hay que afrontar. ¿Dónde se celebraría este proceso? Porque en el Palacio de Justicia de Palermo, que era un buen palacio de justicia, grande, imponente, diría yo, a 475 acusados, ¿dónde los metes? 300 defensores, ¿dónde los metes? A la prensa, los medios de comunicación de todo el mundo, había hasta chinos y japoneses. No había un edificio adecuado. Y una decisión muy importante fue la de construir esta gran sala adjunta a la prisión de Ucciardone, que era la única cárcel de Palermo entonces. ¿Por qué se hizo esto? Porque si la sala hubiese estado a cierta distancia, 1 kilómetro, 2, no importa cuánto, de la prisión, significaba que cada día cientos de peligrosísimos mafiosos, incluidos todos los capos de la mafia, tendrían que ser transportados de la cárcel a la sala y luego vueltos a llevar, acabada la sesión, de la sala a la cárcel. Algo que habría comportado, aparte de problemas de seguridad increíbles, difícilmente imaginables, un despliegue de hombres y de medios espantoso. En cambio, bastaba con construir, fue genial la idea, construir dentro de Ucciardone, junto a Ucciardone. Se hace un buen corredor que conecte directamente la sala con la cárcel y no hay necesidad de este enorme despliegue de medios y de hombres. Por tanto, se eligió esta ubicación. Otro dato muy significativo, que en mi opinión sirve para demostrar algo que debería ser obvio, pero que en Italia no es tan obvio. Que cuando el Estado quiere, consigue hacer cosas impensables. Es que esa estructura, que es enorme, y que es una estructura, para hacernos una idea, cuyos muros externos son a prueba de bazocas, es decir, es una estructura seria, se hace en 6 meses. ¿Cuántas obras públicas en Italia se han hecho en 6 años? Yo no sé cuántas, pocas. Se le dio un nombre de guerra a este nuevo tribunal: Aula Búnker, Sala Búnker. Nadie creía en su realización. Existía la convicción de que la negligencia de la administración, las maniobras de los políticos en manos de la Cosa Nostra y los actos de sabotaje que la mafia sin duda llevaría a cabo impedirían su construcción. La realidad demostró lo contrario. A pesar de todo, 3 asesinatos ejecutados por orden de Riina hacen temer que el maxiproceso se aplazara. El inofensivo Leonardo Vitale es abatido el 2 de diciembre de 1984 como señal de advertencia a todos los arrepentidos. 7 meses después, el 28 de julio de 1985, Riina elimina al jefe de la Brigada de Búsqueda de Fugitivos, Beppe Montana, amigo cercano de los jueces Falcone y Borsellino, a quienes vemos llegando al escenario del crimen la noche del asesinato.
Días después, el 6 de agosto, un comando de sicarios armados con Kalashnikovs asesina al subdirector de la Policía Judicial, Nini Casara, acribillándola a balazos delante de su esposa cuando volvía a casa. Rina ataca cuando y donde quiere, pero los jueces Falcone y Borsellino no se rinden. El 10 de febrero de 1986, en la Sala Búnker, se abre el histórico primer maxi proceso a la mafia. Los periodistas habían comenzado a preparar el terreno con una serie de artículos sobre los imputados, sobre la historia del proceso, sobre el contenido del auto de procesamiento y también sobre este edificio, sobre esta nave espacial, como fue bautizada, que albergaría, no se sabía entonces por cuánto tiempo, este proceso. El presidente del tribunal, un hombre llamado Alfonso Giordano, era civilista. No tenía nada que ver con lo penal. Era un magistrado, y debo decir también jurista, que siempre se había ocupado de lo civil. ¿Por qué se elige a Giordano? Porque todos aquellos que eran candidatos, digamos, a presidir este tribunal, que eran magistrados que se ocupaban de lo penal, todos encontraron el modo de evitar asumir el encargo. Hablo de colegas, no voy a dar nombres. Y creo que esto es algo que debería hacernos reflexionar. En cambio, con los jurados populares, al contrario de lo que sucedió en Turín con el proceso a las Brigadas Rojas, no tuvimos problemas. Aceptaron todos. Esto hay que decirlo y subrayarlo. Y lo digo como siciliano sobre todo. Un maestro de escuela, un empleado de correos, gente que había elegido una vida completamente diferente y se encontraba formando parte de un tribunal frente a los peores capos de la mafia y con referencia a los crímenes más execrables que se puedan imaginar. Sicilianos también ellos, y en Palermo. Al final de una operación quirúrgica sobre los imputados, propusimos para el maxiproceso a 475 imputados. Con estos 475 había una muestra representativa de la población mafiosa, en el sentido de que abarcabas desde el sicario y el simple traficante de drogas a todos los jefes de la Cosa Nostra. Todos. Era la primera vez que se ponía en conocimiento de los jueces una de las reglas fundamentales de la Cosa Nostra, que en este caso tuvo un gran impacto procesal, y que era que los asesinatos más relevantes no se podían haber cometido sino con el aval, con la participación de la comisión, es decir, del grupo en el vértice, lo cual quería decir que el grupo en el vértice tenía que responder de ser el instigador de esos asesinatos, obviamente. Y esta fue la aplicación de grandes consecuencias, de gran significación procesal, del conocimiento de la Cosa Nostra, que gracias a los colaboradores de la justicia y a Buscetta en particular, habíamos adquirido. Los juristas, los periodistas, se hallaban divididos sobre el teorema Buscetta. ¿Qué era el teorema Buscetta? La tesis de que no se podía ejecutar una acción criminal, desde un crimen hasta un trato, hasta una extorsión, si no se informaba a los capos, que se convertían, por tanto, en corresponsables. No se podía cometer un crimen en Sicilia sin el aval del vértice de la Cosa Nostra. Por tanto, el vértice de la Cosa Nostra era tan responsable como el sicario de cualquier asesinato que se cometía en Sicilia. Al inicio de cada sesión, se podía ver a los imputados en sus celdas. Un día, Michele Greco, el jefe títere de la Cosa Nostra, apareció vestido de blanco, probablemente para legitimar su apodo El Papa. En el otro extremo de la sala, Luciano Ligio, el líder derrocado por Rina, exhibía sus trajes y sus puros de días pasados. Entre ellos, Pippo Calò, el llamado tesorero de la Cosa Nostra. Principal imputado y ausente, Toto Rina, que llevaba fugado 17 años.
No todas las sesiones fueron iguales, está claro. Cuando en abril testificó Tommaso Buscetta, hubo pleno en la sala. Estaban todos los acusados en el banquillo, todos los imputados libres, estaban todas las partes civiles, había cientos de periodistas, cientos de curiosos que habían hecho cola afuera durante horas para entrar a ver a este jefe de los dos mundos, del cual solo se habían filtrado algunas fotos. Bien, pues se abre una puerta al fondo de la sala y se ve a un grupo de agentes escoltando a un hombre elegantísimo, con chaqueta gris, gafas de sol, muy bien peinado. Y encabezando el grupo con chaqueta color camel, con la mano en el bolsillo, como si empuñara una pistola, uno de los jefes de la policía y amigo íntimo de Giovanni Falcone, que era Antonio Manganelli. La primera confrontación fue con Calò. Y será la única. Porque Buscetta lo masacra a Calò. Fue algo vergonzoso. Y se alcanza el punto álgico. Porque Buscetta además tenía una gran capacidad escénica. Se desenvolvía bien, aparecía muy seguro de sí mismo, muy comedido y muy creíble. Y en cierto momento, mirándolo fijamente a los ojos, le recuerda que había matado a jóvenes que de niños se habían sentado en su regazo, que eran sus hijos, los hijos de Buscetta. Y era cierto, porque siendo los dos grandes amigos, quién sabe cuántas veces los hijos de Buscetta se habrían sentado en el regazo del tío para jugar con el tío. Y tú, le dijo, en cierto momento decidiste matarlos. Y se hizo un silencio impresionante. Termina el careo y todos los defensores de los acusados que habían solicitado careos sucesivos se ponen en pie uno a uno para que constara en acta que renunciaban. Yo entonces comprendí que había ganado el proceso. Es decir, todos los meses siguientes fueron un aburrimiento tremendo porque el proceso lo ganaba el Ministerio Público. El careo que todo el mundo deseaba entre Tommaso Buscetta y Totò Riina no tuvo lugar durante el maxiproceso, sino 7 años después, en Roma, una vez arrestado Riina. La ira de Buscetta no había decaído un ápice. Buscetta può rivolgersi direttamente all'imputato Riina. Presidente, io volevo... No. Posso chiedere? Dica. Io rifiuto il confronto con... Già l'ha detto. Lei aveva chiesto il confronto con tutte le persone. Aveva chiesto, ora ho letto queste cose, signor giudice, non voglio fare più confronti con questo signore. Senta, lei ha detto io non voglio essere sottoposta a confronto con Buscetta perché non è della mia statura, è uno che ha troppe amanti. Ma lei che cosa ne sa? Non ho detto amante, ho detto anche tante mogli. Tante mogli, tante donne, vabbè. E io posso dire... E che ne sa lei? Io posso dire che l'ho letto nei giornali perché tutte le riviste e tutti i giornali le portano. Poi, signor Presidente, come mio nonno, parto di mio nonno, che io quando mi riferisco di moralità parlo della mia famiglia. Mio nonno è rimasto vedovo a 40 anni e aveva 5 figli con papà e non ha cercato più moglie, non ha sposato. E mia madre è rimasta vedova a 36 anni, quindi noi viviamo lì, nel nostro paese di correttezza morale. Se lui non vuole parlare con me, io a voi devo farvi conoscere chi è costui, perché lui parla di moralità con me per le donne. Però io vorrei sapere da voi tutti e da lui stesso con quanto coraggio lui può dire a me di moralità quando è l'artefice della fine dei miei cari. Questo individuo può parlare di moralità quando ha ucciso tanta gente innocente. Lui parla di moralità a me. Dov'è la sua moralità, Riina? La faccia vedere. La faccia conoscere. Dov'è la tua moralità? Moralità.
Io ci domanderei, ma no, lasciamo perdere, dai. Lasciamo perdere. È risata ironica o sarcastica? Rina, lei può non rispondere, però se si diverte o partecipa alla corte perché si diverte o non si diverte. Non commento. Signor Buscetta, lei ha accennato al fatto che Rina ha fatto uccidere moltissime persone innocenti. Vuole ricordare alla Corte quali sono questi omicidi, quelli più importanti, che ha deciso Rina o ha fatto Rina? Ma lei sta scherzando? Ma tutti. Tutti. Chi è che non si rivolgeva a lui per fare un omicidio? Lei pensa che hanno ucciso i miei figli o li hanno fatto scomparire i miei figli e lui non lo sa. Lui ha deciso tutti gli omicidi che sono successi nel siciliano. Tutti. Lui era il vero capo della commissione. Era lui che decideva. El 21 de noviembre de 1987, después de casi 650 días de sesiones, de proceso, a menudo incluso jornadas completas de debates, después de todas las requisitorias y las solicitudes de la Fiscalía y los alegatos de más de 200 abogados defensores, el presidente Giordano se retira a la Cámara del Consejo junto con el juez adjunto y el jurado popular. Antes de que el tribunal se retirara a deliberar, el Papa de la Cosa Nostra pide la palabra para hacer una declarazione tipicamente mafiosa. Dunque, forse c'è Greco che vuole parlare. Cella 19. Io desidero farvi un augurio. Io vi auguro la pace, signor Presidente. A tutti voi io auguro la pace. La serenità è la base fondamentale per giudicare. Non sono parole mie, sono parole del nostro Signore, che lo raccomandò a Mosè, quando deve giudicare che ci sia la massima serenità, che è la base fondamentale. E vi auguro ancora, signor Presidente, che questa pace vi accompagnerà nel resto della vostra vita, oltre a questa occasione. Vi accompagna nel resto della vostra vita. Questo io volevo dire, signor Presidente. Va bene. La Corte, per la sua composizione effettiva, si ritira in Camera di Consiglio. La Corte. El tribunal deliberó a puerta cerrada durante un mes entero. El presidente, Alfonso Giordano, portaba barba cuando reapareció finalmente para anunciar el veredicto. Nome del popolo italiano. La Corte d'Assise prima di Palermo, visti gli articoli di legge, dichiara a Benante Michele, Altadonna Francesco, Amato Federico. Se impusieron un total de 2.655 años de prisión a los 475 imputados, 19 condenas a cadena perpetua sin posibilidad de reducción contra los jefes de la Cosa Nostra. Rina fue condenado in absentia. Falcone y Borsellino ganaban la primera batalla. Por primera vez, la mafia se sentaba de verdad en el banquillo. Y por primera vez se imponían cadenas perpetuas a los jefes de la Cosa Nostra. Yo diría a todos los jefes de la Cosa Nostra. Rina nunca había sido sentenciado a cadena perpetua. La primera cadena perpetua la recibe con el maxiproceso. Provenzano condenado a cadena perpetua. Y la lista sería larga. Cito a Rina y Provenzano porque estamos hablando principalmente de ellos. Y desde ese momento se abre una fase. Es también muy significativo esto. Se abre una fase de pax mafiosa. Se vino en llamar. Es decir, durante el maxiproceso la Cosa Nostra no mata, porque ha recibido garantías de que cuando el maxiproceso llegue a casación, porque en Italia tenemos 3 instancias procesales y la definitiva es la de casación, la Cosa Nostra había recibido garantías de que en casación el proceso sería... la sentencia sería anulada, de alguna manera habría, no digo ya terminado en vino y rosquillas, pero en suma habría quedado muy suavizada. Y esta garantía se la dio el honorable Salvo Lima.
Rina esperaba librarse del maxiproceso porque se había construido una casa en Corleone. Pensaba pasar su vejez en Corleone. No hace falta más que una capacidad mínima de lectura. Alguien que se construye una casa en Corleone porque espera retirarse en Corleone no es que pueda ir allí como prófugo, perdóname. Tiene que ir allí como un hombre libre. Estaba convencido, esa era su tesis, de que iba a poder obtener, no quiero ir más allá, obtener beneficios, cambiar la ley o hacer cualquier otra cosa para poder ir a pasar su vejez en Corleone. Vimos imágenes de la imponente villa que Rina se había hecho construir para él y su esposa, sus 4 hijos y sus futuros cónyuges. Para disfrutarla tenía que salvar el obstáculo del Tribunal de Apelación. Como advertencia, ordena asesinar al magistrado que había aceptado presidirlo, el juez Alfonso Saeta y su hijo Stefano, que lo acompaña. En vano. La cadena perpetua de Rina se confirma en apelación. Del Tribunal de Apelación, en Palermo, el proceso pasa a Roma, a casación, ante lo cual nosotros, los mafiosos, estábamos tranquilos porque en Roma, en casación, estaba Corrado Carnevale, que llevaba todos los procesos contra la mafia. No es que llevara uno sí y otro no, los llevaba todos. Había montado Carnevale un sistema por el cual todos los procesos contra la mafia se los agenciaba él y sistemáticamente anulaba todas las sentencias. No había peligro de que alguno lo condenara, siempre encontraba alguna pega. Y cuando más importantes eran los mafiosos, con mayor facilidad resultaban absueltos. Pero ocurre que estas cosas las sabe también Giovanni Falcone. Y Giovanni Falcone estudia cómo evitar que todos los procesos contra la mafia vayan a parar a Corrado Carnevale. Falcone, el 1 de marzo del 91, asume el cargo. Había sido nombrado director general de Asuntos Penales del Ministerio de Justicia en Roma. Director general de Asuntos Penales. ¿Y qué hace Falcone? Se inventa un cambio organizativo por el cual los presidentes de las diversas secciones del Tribunal de Casación estarían sujetos a rotación, es decir, periódicamente cambiaban. Ya no siempre el mismo presidente en cada sección, sino rotación de presidentes. Esta rotación, ¿qué implica? Y estos son hechos. Implica que, mira por dónde, en la audiencia del 30 de enero del 92, audiencia en la que se iba a tratar el maxiproceso, la rotación no preveía la presidencia de Corrado Carnevale, el matasentencias, sino la presidencia de otro magistrado, el juez Arnaldo Valente. Y el proceso, será casualidad, por Dios, termina como termina. Es decir, un desastre para la Cosa Nostra. No se anula nada, todo se confirma. ¿Cómo quieren que la Cosa Nostra no relacione, tengo que decir que así era, esta revolución, digamos, a la iniciativa de Falcone? Fue la primera derrota judicial para la Cosa Nostra. Y ahí comenzó el declive, entre comillas, porque Totorrina se puso nervioso, no aceptó de buen grado esta sentencia. Era la primera condena a cadena perpetua que se le imponía. Su sueño se desvanecía y eso lo volvió loco. Lo descolocó. La mafia encaja el golpe, y es un golpe muy duro, y reacciona. ¿Cómo? Matando a Salvo Lima, porque con ellos se paga con la vida, no se paga con una multa. El honorable Lima era culpable por no haber cumplido el compromiso que había asumido. Todo el mundo sabía que era el garante político de las familias de la mafia. Todo el mundo sabía que era el enlace entre la corriente romana andreottiana y la política siciliana de garantías a las mafias. Pero nunca pensé que Totorrina llegaría a decretar su eliminación. La ejecución brutal del hombre más poderoso de Sicilia despertó una ola de pánico entre los políticos locales de la democracia cristiana. Se habían beneficiado de los votos de la mafia
y no estaban ya en condiciones de corresponder. Se leía en sus miradas una misma pregunta. ¿Quién será el siguiente? La noche siguiente voy a tomar una copa a casa de Giovanni Falcone. Estábamos Giovanni Falcone, su esposa, yo y Paolo Borsellino. Principalmente para evaluar el asesinato de Lima, su significado. Y la evaluación fue unánime. Era claro y evidente que la famosa póliza de seguro de vida de la que hablaba Paolo Borsellino a expensas del maxiproceso había expirado. Paolo Borsellino sostenía, y los hechos lo confirmaron, ya desde el 84, que mientras el maxiproceso estuviera pendiente, mientras no quedara definitivamente cerrado, no nos matarían. Porque imagínate, matan a Borsellino o matan a Falcone durante el maxiproceso. Desde la óptica mafiosa era, ¿cómo decir?, muy fácil pensar que la sentencia sería entonces mucho más dura. De manera que Paolo tenía esa intuición acertadísima. Mientras exista el maxiproceso, podemos estar tranquilos. Tan pronto como termina el maxiproceso, que termina mal para ellos, la frase literal fue: sono casi amari. Estamos jodidos. El asesinato de Lima fue la confirmación. Fue la confirmación de que la mafia no tenía intención de digerir la sentencia del maxiproceso. Y la velada concluyó con una frase de Falcone, que nos acompañó hasta la puerta y dijo: la verdad es que a partir de este momento puede pasar de todo. El de todo se entiende lo que podía ser en la mente de Falcone. Qui c'era l'autostrada. Questa è la croma di Giovanni Falcone, guidata da Giovanni Falcone. Non esiste più il davanti. E questa è la voragine. Saranno almeno 10 metri. Tutta la sete autostradale è stata distrutta, non esiste nemmeno più la barriera laterale. Se utilizó un colector de drenaje, un canal de drenaje del agua de lluvia, que pasaba por debajo de la autovía. Utilizaron un carrito de la compra, quizá, o hay quien dijo una tabla de skateboard, sobre lo que habrían cargado unos tambores llenos de TNT, cerca de 400 kilos de TNT, con un detonador que habrían accionado desde lejos. Y por una fracción de segundo, no cogieron de lleno el coche de Falcone. Desintegraron el automóvil que lo precedía, el conducido por Montinaro, por Antonio Montinaro. Pero el socavón, la explosión, la onda expansiva destrozó el automóvil de Giovanni Falcone, la parte del morro, y lanzó despedidos a Francesca y Giovanni contra el parabrisas, matándolos. Aquel día se había relajado un poco la tensión, porque ya era el tercer fin de semana esperando que pasara el juez Giovanni Falcone. El primer aviso para poner en marcha este proyecto de muerte nos llegó de Domenico Ganci, que había visto salir del edificio donde vivía el juez Falcone. Había visto partir la comitiva de coches escolta para ir a buscar al juez Giovanni Falcone al aeropuerto. Nosotros, en ese punto, Joe, Battaglia, Biondino y yo, nos dirigimos a la colina para prepararnos. La barbera, que tenía que apostarse a controlar la velocidad del coche, antes de eso, va al túnel a conectar, porque todavía estaban desconectados. Va a conectar el detonador y el receptor. Y a partir de ese momento, todo queda en mis manos, en las mías y en las de Joe.
Joe, cuando ve llegar el coche a la altura del frigorífico, cuando Joe me dice, ahora, yo estoy bloqueado, estoy completamente paralizado. Era como si le hablaran a una pared. Por segunda vez me dice, ahora, levantando un poco el tono de voz, y yo sigo inmóvil, como si alguien me estuviera sujetando el dedo. No era un botón, era un interruptor. La tercera vez que Joe me dice, ahora, a pesar de ese tercer aviso, con un tono de voz aún más fuerte, aún me resisto, pero en un momento dado, como por instinto, acciono el interruptor. Veo claramente que no es una explosión limpia, sino que se produce como un efecto dominó por la acción del explosivo. Oigo que los escombros que han saltado por el aire caen al suelo y empiezan a sonar toda una serie de alarmas en las cercanías y regresamos a Palermo. Me acuerdo como si fuera hoy. Ponemos las noticias y leo, como se dice, la tira de abajo, donde se daba la noticia de que el juez Giovanni Falcone había muerto. En el momento del funeral, cuando intervino la compañera, la esposa de uno de los agentes de la escolta, cuando el sacerdote le puso el micrófono en la boca para que se la oyera, y ella dijo, arrepentíos. No pude más y cambié de canal, porque me sentí incapaz de seguir oyendo aquellas palabras. Sappiate che anche per voi c'è possibilità di perdono. Io vi perdono, però mi dovete mettere in ginocchio. Se avete il coraggio di cambiare, loro non cambiano. Avete il coraggio di cambiare. Llovía en Palermo el día del funeral. Cuando el ataúd de Giovanni Falcone apareció cubierto con su toga roja de magistrado, comenzaron los cánticos clamando su nombre de pila, Giovanni, y las manos se alzaron para aplaudirlo como si estuviera allí, vivo, entre todos nosotros. Amábamos a este hombre. Su muerte hizo ese sentimiento visible. Cuando los políticos y funcionarios salieron de la iglesia de San Domenico con aire compungido, los más jóvenes no pudimos contenernos y los llamamos payasos. Por aquellos días, y estos son datos contrastados, dos oficiales de los Carabinieri se ponen en contacto con Vito Ciancimino. Se ponen en contacto con Vito Ciancimino porque Ciancimino, indudablemente, estaba muy ligado sobre todo a los Corleonesi, a Rina y Provenzano, y por tanto a la Cosa Nostra. Y básicamente esto es lo que se ha venido en llamar la negociación. Es un término sobre el que también se podría debatir, pero en suma nos vale para entendernos, para entender lo que la mafia exigía, para detener las masacres, resumiendo. El temor fundado era que después del asesinato de Salvo Lima, en marzo del 92, y después del terrible asesinato de Falcone y su esposa y 3 muchachos de su escolta, esta estrategia pudiera continuar. Rina, con la masacre de Capaci, hecha de esa manera tan espectacular, tiene 2 propósitos. Tiene 2 motivos. Uno es eliminar a su peor enemigo, y eso lo consigue porque le hace volar por los aires. El segundo es meter miedo a cualquier tipo de institución. Es decir, da rienda suelta, da propaganda a la fuerza militar que tiene. Entonces rellena un papello, que es, en dialecto siciliano, es una petición a la que no puedes decirme que no. Si quieres que no te combata, tienes que aceptar todas estas cosas. Entre las peticiones había una relativa a la revisión del maxiproceso, pero debo decir que era una petición absolutamente ilusoria. Porque el poder político no puede ordenar la revisión de un juicio. El problema que se planteó entonces y que se juzgaba era, ¿es ético tratar con los asesinos?
¿Es ético tratar con mafiosos? ¿Podrá algún día darnos algún beneficio que valga la pena el exponernos a colaborar con ellos? Vuelvo a ver, tiempo después, a Rina y lo encuentro cabreado, negro, como una hiena. Porque las peticiones habían sido rechazadas, ya que eran exorbitantes. Y sinceramente cuesta creer que nadie pudiera aceptar algo semejante, especialmente con, y aquí cierro el tema, el juez Borsellino todavía vivo. La paura, guardi, sarebbe assurdo sostenere che paura non se ne prova. Ci sono dei momenti in cui la paura si prova. L'importante è che assieme alla paura ci sia il coraggio. Yo pienso que la apertura de estas, llamémoslas negociaciones, aceleró el asesinato de Borsellino. Porque la Cosa Nostra, en un momento dado, consideró necesario aumentar su poder de negociación, dando al Estado otro golpe. Immagini agghiaccianti. La mafia ha assassinato Paolo Borsellino, diventato il nemico numero 1 della criminalità organizzata dopo la strage di Capaci e la morte di Giovanni Falcone. Questa volta forse più che di strage sembra si debba parlare di ecatombe. Una scena apocalittica. Me tocó a mí encontrarme con lo que quedaba de Paolo Borsellino. Y me costó muchísimo reconocerlo, porque estaba abrasado. Después de eso, no recuerdo nada más. La oscuridad más total. Estábamos viendo las imágenes del atentado de Via D'Amelio en la televisión cuando el jefe de Falcone y Borsellino, el honesto y juez magistrado antimafia, magistrado Antonino Caponetto, apareció en la pantalla. È finito tutto. Perché è finito tutto, dottore Caponetto? Perché è finito tutto? Perché non mi faccia dire altro. Non mi faccia dire altro. Al día siguiente, aquel hombre de aspecto frágil se sobreponía y volvía al trabajo. Su determinación de no rendirse alentó a todos aquellos que querían luchar contra la Cosa Nostra y ver a Rina arrestado. En los funerales de los 5 miembros de la escolta policial de Paolo Borsellino, la gente quería entrar en la catedral para honrar a los muertos y expresar su ira hacia los representantes del Estado llegados de Roma, a los que juzgaban cómplices de Rina debido a su inacción. La barricada finalmente cedió. El presidente de Italia y el jefe de la Policía Nacional deben su salvación al fiscal Giuseppe Ayala, que contenía a la multitud que gritaba: que la mafia salga de esta iglesia. Tampoco ahora, después de esta masacre, obtiene ningún resultado. Vuelvo a verlo, una vez más, cabreado. El gesto sombrío, no locuaz, como de costumbre, es decir, contento, jactándose de haber... Nada, lo veo muy contenido, muy abatido. Y me dice que empiece a preparar otra masacre. Yo, entre tanto, llevo a cabo el asesinato de Ignacio Salvo. El asesinato de Ignacio Salvo forma parte del llamado ajuste de cuentas, porque no se había movilizado lo suficiente para un resultado positivo para nosotros del maxiproceso. El cadáver de Ignacio Salvo, abatido una noche junto a su Mercedes, a las puertas de su villa junto al mar, ejemplificaba la rabia asesina que se había apoderado de Rina contra sus aliados políticos de antaño, a los que sus sicarios ejecutaban sin escrúpulos. Mire, yo he cometido
quiero especificar esto. Yo he cometido, y no es que quiera, ¿cómo decir?, escaquearme de mis responsabilidades. Yo, en conjunto, soy responsable de cerca de 100 asesinatos, pero no soy el autor material de 100 asesinatos, o los que sean, no los he contado, porque hubo un momento en el que asumí el papel de mandante, de capofamilia. Por tanto, de todo lo que se hacía, yo asumía el rol de instigador. Pero materialmente, sinceramente, no sé cuántos he cometido, pero aunque hubiese cometido 100, esto se enmarcaba en aquel contexto de la asociación. Pensaba que era poderoso, pensaba que estaba por encima de toda sospecha, pensaba que era Dios todopoderoso, pensaba que por encima de mí no había nadie, cuando en realidad después supe que estuve a punto de ser víctima de mi propia asociación. Descubrí, gracias al testimonio de Salvatore Cancemi, que en cierto momento Toto Riina había planeado mi muerte. Él quería que fuéramos asesinados, Salvuccio Madonia y yo. Ahora, digo yo, ¿es posible que nadie hasta ahora se diera cuenta de que Toto Riina llevaba el agua a su molino? Verá, yo ahora repaso toda esta trayectoria y me digo, mierda. Si no ha quedado ni uno vivo, porque todos aquellos que hicimos la guerra de la mafia, todos aquellos que le dimos el poder a Toto Riina, que poco a poco hicimos que Toto Riina tomara el poder, reemplazaba a las personas a su antojo, y a las personas que mandaban las hacía matar. Como a Pino Greco, como a mi tío. ¿Qué sucede? Que en un momento dado Giuseppe Greco muestra carácter frente a Toto Riina. Es un rival, entre comillas, en el sentido de que tiene el mismo comportamiento que Toto Riina. Y Riina, en cuanto se daba cuenta de que alguien se le estaba yendo de las manos, que ya no podía dominarlo, aprovechaba cualquier acusación que se hubiera hecho contra él para matarlo. Riina lo hace asesinar por los mejores amigos que tiene este chico, prometiéndoles que el poder que tiene Giuseppe Greco lo pasa porque siempre se encuentran personas egoístas y traidoras. Llegan una mañana, cuando Greco los ve llegar, se saludan. Les está preparando un café, y cuando está girado, porque está llenando la cafetera, le disparan en la cabeza y lo matan. Uno de los dos asesinos, uno era Giuseppe Lucchese y el otro era Vincenzo Puccio. Estando en la cárcel, Puccio es asesinado, por orden también de Salvatore Riina. Con una plancha de cocina le parten el cráneo. Riina es una constante, mata a todos sus amigos que adquieren fama en un momento dado. Pero para Riina, en la mentalidad de Riina, se convierten en peligros. Realmente éramos carniceros. Cuando lo pienso, se me pone la piel de gallina. Y todo esto se ha hecho por Toto Riina. Es algo impresionante. En nombre de la Cosa Nostra he hecho muchas cosas. He cometido muchas brutalidades. Y entre esas brutalidades están los asesinatos de dos de los hermanos de mi padre. No pude impedirlo, porque una vez que decidieron que Vincenzo Anselmo debía morir y que, más que nada, fue un teatro lo que hicieron con mi tío, porque no es cierto nada de lo que dijeron, que se había querido tirar a una mujer, a una muchacha, porque solo así lo podían, solo montando un teatro, pero no pude salvarlo.
Cuando me enteré, intenté entrevistarme con Toto Riina, pero no quiso recibirme en aquella ocasión concreta. Intenté dispararle. Dije, le disparo yo, pero se prohibió también dispararle, porque el cuerpo tenía que desaparecer. Tenían que llevárselo y hacerlo desaparecer, porque no querían, porque yo sabía lo que era morir estrangulado y morir de un disparo. 100.000 veces mejor morir de un disparo que morir estrangulado. Porque con un disparo de pistola mueres en 3 segundos. En cambio, con una cuerda al cuello lleva su tiempo y es horrible. Horrible, horrible, horrible. Posteriormente, después de la desaparición, el hermano se entera de que su hermano ha desaparecido. Otro de los hermanos, mi tío menor, Salvatore. Mi tío mayor muere en octubre. Y a principios de noviembre nos llega la noticia. A mí personalmente me dan la noticia de que mi tío está colaborando con la policía, con los carabinieri. Y me preguntan, ¿qué se merece? La muerte. Ya voy yo, no os preocupéis, consideradlo hecho. Subí a la casa y delante de su esposa y sus hijos le disparé y me fui. Ya cuando te reclutan te lo dicen. Lo primero es la Cosa Nostra y después la familia de sangre. Lo primero es la Cosa Nostra. Es como un lavado de cerebro. Primero es la Cosa Nostra y luego todo lo demás. No podía ponerme en contra de Toto Riina. Toto Riina era Dios en la tierra. Eso era Toto Riina en Palermo. Y el que se oponía a él estaba perdido, estaba acabado. En este clima de terror, un hombre teme por su vida. Se llama Baldassare Di Maggio. Riina lo ha nombrado regente de un pequeño pueblo cercano a Corleone. Temiendo por su vida, abandona Sicilia y se refugia en el norte de Italia. Es arrestado en Piamonte por un delito menor. Para sorpresa de los carabinieri, Di Maggio empieza a hablar. Dice que sabe cómo llegar a Riina. Solo hay que seguir a sus 2 choferes. Una brigada de los carabinieri, liderada por un capitán al que apodan Último, después de 6 meses de investigaciones, instalan finalmente una cámara de vigilancia frente a un bloque de apartamentos. Baldassare Di Maggio reconoce primero a la esposa de Riina. Y posteriormente, el 15 de enero de 1993, al propio Toto Riina. El capitán Último y su equipo arrinconan el coche de Riina y lo arrestan en una rotonda en la carretera de circunvalación de Palermo. Esto sucede después de llevar 24 años fugado. Ese día teníamos que vernos. No toda la comisión, pero al menos las figuras más importantes y más cercanas a él. Si los carabinieri hubieran tenido un poco de paciencia para ver a dónde iba, habrían arrestado a buena parte de la Cosa Nostra, de los líderes de la Cosa Nostra. Pero esto visto en retrospectiva, me imagino que los carabinieri, después de haber visto a Toto Riina, no veían el momento de ponerle las esposas. No sabían cuál era el siguiente paso. Vimos en directo por televisión a los superiores del capitán Último anunciar el histórico arresto del capo de los capos. En el extremo derecho, vestido de civil, el coronel Mario Mori, que había iniciado las negociaciones con la Cosa Nostra y supervisado la investigación que había conducido al arresto de Riina. No se le veía exultante. Lo que sucede después del arresto de Riina es realmente increíble. Todos imaginábamos que las investigaciones continuarían, obviamente, con el registro de la guarida y la búsqueda de aquellos que habían apoyado y ayudado a Salvatore Riina en su escondite dorado en este complejo residencial a las afueras de Palermo. Pero no. Inexplicablemente se elimina la videovigilancia y no se registra el escondite. En los días sucesivos,
Al ver que la guarida, es decir, la casa, vamos a llamarlo guarida, no era registrada, decidimos limpiarla. En el sentido de quitar la ropa, todo lo que podía, la caja fuerte, todo lo que podía relacionarse con Toto Riina. Yo no vi lo que había dentro de la caja fuerte, pero al 99, no al 99, al 100% seguro, todo lo que había se lo llevó su esposa, Ninetta Bagarella. No excluyo a cualquier otro sujeto, pero principalmente la esposa, y se lo llevaría a Corleone. Puedo garantizar, habiendo vivido en otras casas donde vivía Riina, donde también tenía caja fuerte, que dentro siempre tenía los documentos notariales, los libros contables, tenía toda una serie de... toda su vida. Cuando supe que el registro no se había llevado a cabo y que incluso la Fiscalía de la República, el fiscal de la República, había entrado en la guarida de Toto Riina solo después de haber sido limpiada, desempolvada y las paredes repintadas, pensé que se había hecho un pacto inconfesable entre elementos del Estado y elementos de la mafia. Comienzan a sucederse una serie de sucesos rocambolescos. Incluso los carabinieri hacen creer a los periodistas que el escondite está en otra parte, no muy lejos de aquí, en un campo que era cultivado por un agricultor que de Riina prácticamente no sabía absolutamente nada. Y aún así, se despista a los periodistas. ¿Por qué todo esto? Algunos periodistas se prestaron a la puesta en escena de los carabinieri, con helicóptero, tropas de élite y asalto ficticio incluidos. ¿Pero a quién querían engañar? ¿Quién manejaba los hilos de aquella mascarada? Días más tarde, los carabinieri invitaban a un equipo de televisión a ver lo que se suponía era el escondite de Riina. No le faltaba nada, ni el escondrijo, ni la caja fuerte de la altura de un hombre, ni las botellas de la leche de los niños, ni el escritorio del capo, y como remate, una piscina en una villa que nunca había sido de Riina. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué no se hizo el registro de la guarida? ¿Cómo es posible que una investigación tan importante se abandonara de alguna manera frente a todo esto? Se darán mil explicaciones. El coronel Mori dirá que había habido malentendidos con la fiscalía. El capitán último dirá que en realidad no se podía mantener a los hombres allí en Vía Bernini porque todo se había descubierto y podía ser peligroso. Los magistrados dirán en cambio que los carabinieri les habían asegurado que las investigaciones continuaban y que para continuar y llegar tal vez al arresto de algunos de los cómplices de Riina, no había absolutamente ninguna necesidad de irrumpir en la casa que había albergado al capo di capi. En suma, mil explicaciones, todas contradictorias entre sí. Hoy todavía quedan sombras, las dudas persisten. Riina nunca hablará de ello en los tribunales, donde será convocado para responder por los asesinatos cometidos a sus órdenes. Nunca admitirá ser responsable de todos esos hechos. Io avevo 16 mesi, 17 mesi isolato da tutto e da tutto. Ogni tanto mi si attacca una televisione e poi mi si sta 7 mesi, 8 mesi perché mi devo pentire. Io non ho niente da pentire, è inutile che mi trattano così. Io non ho niente da pentire. Se avessi cose da pentirmi me ne pentirei. Il pentito non l'ho fatto perché non ho niente da pentire. Después de su arresto, Riina nunca salió de prisión. Pasó 24 años en confinamiento en solitario en celdas de alta seguridad. 24 años prófugo, 24 años en prisión. Fue finalmente traicionado por un micrófono oculto durante una salida al patio. Para impresionar a un joven recluso, Riina se jactó de no ser el hombre de familia, el buen cristiano, el agricultor devoto que siempre había fingido ser, sino el jefe que supo, con su banda de asesinos, ajustarle las cuentas a todo aquel que había intentado combatirlo en nombre del derecho.
La casa de sus sueños, que Rina había hecho construir para su vejez, le fue confiscada por el Estado y convertida en un cuartel de la Guardia di Finanza, la policía financiera. El 17 de noviembre de 2017, Rina fue enterrado de forma anónima en el panteón familiar del cementerio de Corleone, no lejos de sus cómplices y de sus víctimas. Creo que el estado de salud actual de la mafia siciliana... Hay de quien piense que es un estado de salud tan grave como que la Cosa Nostra está en la UCI. Eso sería un error. Pero no es un estado de salud. Digamos que está hospitalizada. Si la mafia desaparecerá algún día, no lo sé, espero. Hago uso de una observación cuya valoración dejo a quienes nos oyen. A esta misma pregunta, Giovanni Falcone respondió de esta manera. Y nadie en el mundo ha entendido nunca a la mafia en su conjunto como la entendió Falcone. Por supuesto que la mafia desaparecerá algún día. Porque la mafia es un fenómeno humano, lo peor que se pueda imaginar. Pero no deja de ser un fenómeno humano. Y todo fenómeno humano tiene un comienzo, tiene su propio desarrollo, pero fatalmente, en cuanto humano, tiene un final. Creo que Falcone tenía razón. El problema es ¿cuándo? ¿En qué punto de su desarrollo llegaremos al final? Para que entiendan cómo lo veo, me temo que ese día ya no estaré sobre la tierra, estaré en otra parte.